Ok, pues tenemos el romanticismo neerlandés o neerlandés de los Países Bajos, pues también ellos decidieron empezar con con estos pensamientos, el nacionalismo, sus raíces, la universalidad del pensamiento, el valor de lo propio, el rescate de lo popular, eran temas comunes en los textos elaborados. Y pues entre los grandes exponentes de el romanticismo neerlandés está Willem Bilderkijk, quien era un poeta con tendencias protestantes calvinistas, ¿no? Que también traía toda esta inquietud. Está también el romanticismo polaco, que pues ellos también entraron en este movimiento y pues ellos estaban tratando de escribir y retomar los pasos de sus antepasados y sus tradiciones, hablar sobre sus riquezas culturales y la desdicha vivida por su pueblo tras la división de las tierras. Entonces todo eso se estaba tratando de hablar. En ellos tenemos el romanticismo español, y en el romanticismo español pues en España tienen marcadas influencias de Francia y de Gran Bretaña, y esto pues debido al clima político que se estaba viviendo en este país ibérico en el siglo XIX, la instalación de un régimen absolutista en la llamada década ominosa suspendió toda garantía, cerró universidades y periódicos, y quienes se pronunciaban corrían riesgo de muerte o exilio. Entonces, todo este romanticismo vino a caer en este proceso, y pues obviamente no ayudó mucho a esto, costó mucho trabajo asimilarse en España, y los principales protagonistas de la literatura española de la época escribieron, perdón, desde el exilio. Ellos no se quedaron en el país. Entonces, pues ahí fue muy interesante ese proceso también. Y pues tenemos el romanticismo italiano. En Italia tuvo una presencia notable. Tenemos a Giacomo Leopardi y Ugo Foscolo, y el género de la novela histórica pues fue el que se desarrolló durante esta época. Abundó la poesía y se mantuvo la marcada tendencia contra la ilustración y el neoclasicismo. Está también el romanticismo estadounidense, y acá en Estados Unidos pues se concibió a uno de los escritores románticos más universales, el más sufrido y brillante, Edgar Allan Poe. Como suele suceder, pues fue un genio incomprendido en su época. La pobreza y el sufrimiento no le fueron ajenos. Sin embargo, tomó de la oscuridad y el dolor todo lo necesario para forjar un nombre inmortal en la literatura. De Edgar Allan Poe, muy probablemente ustedes han visto algunas frases, quizás algún libro. Vale la pena leerlo también. Poe desarrolló el género de la novela detectivesca y la novela gótica, así como el ensayo y la poesía, teniendo como principal ejemplo a seguir a Lord Byron. Destaca también Henry David Trudeau, y su marcada postura ecológica y anarquista muy adelantada a su tiempo, ¿ok? Y bueno, pues también en Latinoamérica hubo el romanticismo colombiano, argentino, y otros países latinoamericanos, incluyendo también México. En México el romanticismo estuvo encabezado por Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto. Así que también en México existió este movimiento y tuvo muchas repercusiones. Muy bien, pues vamos a hablar entonces sobre los principales representantes del romanticismo y sus obras, ¿ok? Y bueno, pues el primero que vamos a tener aquí vamos a ver si lo puedo pronunciar, es de Alemania, Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, que ya lo habíamos visto por ahí. Entre sus obras está Clavijo, La Selva Negra, Fausto, primera parte, en 1807. Tenemos en Inglaterra a Lord Byron por Con Oscuridad en 1816 y Caín en 1821. La Isla también en 1823. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau en Francia, Disertación sur de la música moderna, lo estoy tratando ahí de traducir, está en francés, y en 1743. Y Julia, la novela heroica, en 1761, y Pigmalión en 1771. Ese vale mucho la pena leerlo, Pigmalión, muy, muy interesante. Tenemos a Giacomo Leopardi de Italia, y sus obras serían Versi, Canti, Opusculus, Morales, ¿ok? Tenemos a Alexander Pushkin de Rusia, El prisionero del Cáucaso, Cuento de la princesa muerta y Los siete caballeros. Y también La historia del motín de Pugachev. Tenemos a Edgar Allan Poe en Estados Unidos,
con su libro La narración de Arthur Gordon Pym, Los crímenes de la calle Morgue, El Cuervo. Tenemos por Argentina a Esteban Echeverría con Elvira o la novia del Plata, Don Juan, Himno del Dolor. En Colombia tuvimos a Rafael Pombo, La hora de las tinieblas, cuentos pintados para niños, cuentos morales para los niños formales. Ese texto vale la pena leerlo también, ese sí lo leí. Y en México tenemos a Manuel Acuña con Textos del Libre Pensador, también un texto muy interesante después de la independencia. Este fue en el año de 1810. El pasado, poesías completas, post-mortem. Esto fue publicado después de que él murió. Tenemos en Cuba a José Martí, ustedes han escuchado por ahí también de él, a Ismaelillo, Versos sencillos y Flores del destierro. En Chile, Alberto Blest Gana, El primer amor, La aritmética del amor y Mariluán. Tenemos en Venezuela a Juan Antonio Pérez Bonalde, Estrofas, Ritmos, Gloria in excelsis. Y así estaríamos viendo algunos personajes representativos del romanticismo. Si se dan cuenta, neoclasicismo y romanticismo ya empiezan a surgir pensadores y literatos o poetas ya latinoamericanos, incluso mexicanos, en la historia a nivel internacional, ya se empiezan a dar a conocer. Entonces eso habla de que ya están empezando esos procesos de colonización, todos esos procesos de enseñarle a nuestros países latinoamericanos todas estas costumbres europeas empiezan a surtir efecto, ¿ok? Muy bien, chicos, bueno, pues hasta aquí terminamos la clase de hoy. Espero que estemos preparados para la próxima clase y listos para seguir aprendiendo esta importante historia. Cuídense mucho.